Buenas noches. Una semana más estamos de nuevo con las tertulias de Eusko Ikaskuntza, Sociedad de Estudios Vascos. En esta ocasión concreta vamos a hablar de la figura de Manuel Iradier, un vitoriano ilustre, y a través de la figura de Manuel Iradier también vamos a hablar de la cooperación, de los diversos proyectos de cooperación que se están haciendo entre Vitoria y la ciudad de Cou. Tenemos esta noche con nosotros a Víctor Amado, licenciado en Historia, profesor de la UTV, perteneciente al Departamento de Historia Contemporánea, socio de la Asociación Africanista Manuel Iradier y del CEA, del Centre de Estudis Africans de Barcelona. Tiene diversas publicaciones y colabora habitualmente en la sección de opinión del periódico El Correo. Está con nosotros también Álvaro Iradier, presidente de la Asociación Africanista de Manuel Iradier, y nos acompaña Enrique Gutiérrez, responsable y encargado de los proyectos sanitarios de esa organización de la Manuel Iradier. Buenas noches a los tres. Buenas noches. Bueno, pues como tenemos historiadores y cooperantes, podríamos hacer un programa a caballo entre la historia, por una parte, y la cooperación, los diversos proyectos que la Manuel Iradier está desarrollando en este momento en Guinea Ecuatorial. Empecemos con la historia y podríamos hablar, por ejemplo, del ambiente intelectual y cultural de Vitoria en los años 70, en los años en que se forma el joven Manuel Iradier. Bien, sí es cierto, en Vitoria en aquella época que llamaba las Atenas del Norte, ¿no? Iradier funda la Academia de Ciencias de la Observación, funda la Exploradora en 1868, con un grupo de amigos y eran chavales en la época, se reunían en el instituto el Instituto de Enseñanza Media, ahora Parlamento, que es ahora el Parlamento Vasco, y bueno, pues allí hacían acopio de los materiales geológicos, botánicos, etcétera, que recogían de la provincia y que se dedicaban a su estudio y difusión, ¿no? Bueno, este núcleo luego dio lugar a importantes trabajos, uno de ellos muy bonito, fantástico en realidad, que era nada menos que el de atravesar África de sur a norte, de Ciudad del Cabo a Trípoli, 12.000 kilómetros, que entusiasmados la joven exploradora presentó nada menos que en la conferencia de Viena, en la exposición de Viena de 1872, y que no se conserva ningún texto, no se puede encontrar ningún texto de estos documentos que enviaron allí, ¿no?, sobre este gran proyecto, ¿no? Fantástico a la vez irrealizable. ¿Por qué su interés por África? Bien, el interés por África, yo creo que surge de las lecturas, de la inquietud. Entonces, Livingstone estaba en aquella época, en la actualidad, mandaba sus crónicas a los periódicos, las crónicas largas, enormes, que se publicaban entonces, ¿no? Donde se relataban toda suerte de aventuras, etcétera. Y yo creo que eso entusiasmó a esta gente, ¿no? Porque de luego es curioso que un hombre un chaval con 14 años dijera que iba a ser explorador y lo lograra, ¿no? Bueno, estas fantasías... Es un ejemplo de educación muy temprana, ¿no? Y además de educación profundamente arraigada. Sí. Una de las cosas que se dicen, no lo sé, yo pregunto a cualquiera de los tres, es un encuentro o un hipotético encuentro de Iradier con Stanley. Sí. Stanley como corresponsal de guerra del New York Times, creo recordar. Sí, del New York Herald. Del New York Herald, sí. El Times igual es más reciente. Sí. Y en plena guerra carlista, la última guerra carlista, está por aquí mandando sus crónicas de guerra. Sí. Y bueno, pues hay un rumor popular que yo no sé hasta qué punto es verdad o no, y es que tuvieron alguna entrevista, que tuvieron algún tipo de contacto Stanley, que era ya un personaje y un periodista consagrado, y el jovencísimo Iradier. Está documentado, ha sido descubierto relativamente reciente,
un periodista de Vitoria, Ramón Jiménez Fraile, que está en Bruselas, que trabaja ahí en la comisión, vive al lado del Museo Tervuren, donde se están depositados todos los documentos que el Museo Tervuren compró. El Museo Tervuren es un museo de África de Bélgica, del Museo de África Central, y este museo compró a la familia Stanley todos los documentos, diarios, etcétera, que tenían en su poder. Y lógicamente con este material pues se puso Ramón a bucear en esa incógnita que había, ¿no? Ese rumor del encuentro aquí, que Iradier lo tenía documentado en su libro, pero no lo situaba físicamente ni en unas fechas concretas ni demás, ¿no? Y efectivamente Ramón encontró que Stanley estuvo en Vitoria en unas fechas concretas, lo tiene documentado en el hotel en que estuvo, la diligencia que cuánto pagó, los recorridos por Álava. Pues son muy curiosos los diarios de Stanley, ¿no? Yo recuerdo haber leído en algún sitio, quizá haber visto una exposición magnífica, por cierto, sobre Manuel Javier, donde anotaba Stanley minuciosamente como buen galés, que era o escocés nacionalizado. Era galés nacionalizado norteamericano. Bueno, pues tenía un sentido del ahorro como los escoceses, ¿no? Como los mejores estereotipos de los escoceses, porque anotaba minuciosamente cuántas pesetas le había costado enviar un telegrama de un sitio a otro, en fin, todo ese tipo de cosas. Sí. Y el encuentro tuvo lugar en Vitoria, en lo que fue la Fonda Pallarés, que todavía está... Sí, más o menos estamos casi en este edificio. Este edificio de Radio Vitoria pues es prácticamente la zona, el Hotel Pallarés, que está enfrente de Correos. Todavía queda un cristal allí, el Gran Hotel Pallarés, y que posiblemente se pierda con la rehabilitación del edificio. Hotel donde también estuvo alojado el Paraguirre, hay una placa allí en la fachada, que también contemporáneo de Iradier, también cuenta algún biógrafo suyo como tardes pasaban juntos pues Paraguirre, Velasco, esta gente de aquí de Vitoria, y Paraguirre cantando sus canciones y Iradier relatando sus viajes, ¿no? Y bueno, el encuentro sí, pues yo creo que Stanley, dice Ramón, ¿no? Que debería pues ser como un muchacho un poco extrañado, claro, pues, ¿qué viene a decirme este chaval, ¿no? Yo que ya he estado en África, ya había encontrado con de repente se encuentra ya se había encontrado con Livingston, y claro, le falta la fama, era un hombre mundialmente conocido. Bueno, hay que poner en antecedente a nuestros oyentes de que África sí sigue siendo la gran desconocida. Hace 120 años era todavía mucho más, ¿no? Era un continente absolutamente desconocido, muy poco desconocido por los europeos, evidentemente, ¿no? No se conocían más que las tierras más ribereñas, en fin, algunos puertos, algunos enclaves comerciales, y África era un continente que estaba por descubrir. Por eso no es de extrañar que, bueno, pues de alguna forma incendiara la imaginación de un joven resuelto como Manuel Javier, que por cierto se casó y se fue muy joven, además con una compañía muy particular, ¿no? Hizo dos viajes a África. Stanley le recomendó ese viaje al Golfo de Guinea, porque su idea primitiva también era llegar a la zona de los Grandes Lagos, en la región de los Grandes Lagos también, en aquella época de gran actualidad, porque se especulaba sobre cuál era el nacimiento del río Nilo y cuál de los lagos que la Sahara de Victoria, etcétera, cuál de ellos era el tributario de este río, ¿no? Entonces, Stanley lo que le pregunta es ¿con cuánto dinero cuenta usted? Dice, pues creo reunir unas 8.000 pesetas más o menos, ¿no? De los sponsors de entonces era pues el comerciante de telas de la esquina, el banquero... Pero no sé qué pasa también por un medio banquero o algo así también en un principio. Es difícil, ¿no? Porque era muy joven. Se bajó con 22 o 23 años. También le dice, pues para ir a todo eso es lo que necesita usted. Dos cosas, dinero y dinero. No, le dice. Y entonces por eso, con el dinero que tiene usted,
Primero, yo le recomiendo que vaya a esas profesiones que tiene España en el Golfo de Guinea, pues la isla de Fernando Poo, entonces, y bueno, a partir de ahí, una vez que haya llegado allí, luego se piense en llegar a otras metas, ¿no? Más importantes, si acaso, ¿no? ¿Cuándo se ubica el segundo tiempo del segundo viaje? ¿En qué? ¿Es el 85? El 85, efectivamente. Y la conferencia de Berlín es el 84. Efectivamente. Estamos en plena contrarreloj. Y una de las, claro, lo que se pide en la conferencia de Berlín es que ya no solo es suficiente con llegar a la costa, Eso es. sino que hay que colonizar lo que se llama el hinterland, ¿no? Hinterland. Entonces hay que colonizar hacia adentro y hasta que se tope con otra potencia y ahí se establecen las fronteras. Entonces habría también que haber un cierto, es decir, que esto es lo que se piensa muchas veces, se ha visto ahí que las ganas de las sociedades geográficas de establecer mapas, de un poco de hacer una cartografía y de conocer, es aprovechado de otra forma, igual pues puede ser aprovechado. Yo no sé si en el caso de España, porque tenía otros problemas más que irse para economizar, pero yo creo que el segundo viaje de Javier va en esa dinámica también, ¿no? Es un viaje claramente político, vamos a llamarle las cosas por su nombre, Anticolonizador, y en el segundo viaje actúa como comisionado del gobierno español para que llegue a una serie de acuerdos con los jefes de las tribus locales, con el fin de que pues acepten o reconozcan la soberanía española. Y bueno, pues Iraguirre esta vez sí llevaba dinero, seguramente no mucho, porque el Estado español no estaba para grandes aventuras, pero llevaba dinero y llevaba pues buena voluntad y seguramente pues el deseo y la sensación de que iba a hacer, de que iba a conseguir una misión política importante, ¿no? Y tuvo cierto éxito, porque la verdad es que se volvió con una serie de documentos firmados, a saber los jefes de las tribus que pensaban cuando firmaban aquello, cuando estampaban su dedo en aquellos documentos escritos por supuesto en castellano, hay que pensar, pero que en última instancia fueron los documentos internacionales que sirvieron a la monarquía española o al Estado español para reclamar la soberanía sobre los territorios de Guinea. Me parece que fue así. Sí, efectivamente. ¿Cómo fueron los últimos años de Manuel Javier? Pues luego tuvo una fama muy efímera después de este segundo viaje, porque enseguida todo se volvió contra él, incluso su compañero Osorio le atacó, la prensa le achacaba los retrasos que tuvieron en este segundo viaje, que en realidad no fueron para nada debidos a cualquier actuación suya, sino que pues, no tenían ni conexión naval de la isla con el continente, no pudieron llegar o estuvieron en cuarentena. Bueno, quiero decir, esa última época muy triste para él, yo pienso. Claro, los retrasos pusieron nervioso a mucha gente, particularmente a quienes financiaban la expedición, y lo hacían con la idea de que cuanto más territorio se pudiera reconocer para España, tanto mejor. De ahí que un día, una semana y no digamos ya un mes, pues podía ser en esa carrera de todas las potencias o de todos los países europeos por ver quién cogía la parte más grande de África, pues evidentemente eso suscitaba tensiones y creaba una enorme presión. Eso es. Las noticias volaban, ¿no? Pues enseguida también lo recogen sus libros, como Nastigal había llegado al río Camarones, por el sur, todo Gabón y esta zona del Gogüe también había sido explorada por los franceses. Cada vez era mayor la expansión, ¿no? Al final fueron 10.000 kilómetros cuadrados, que es poco más o menos, pues casi 3 veces la extensión superficial que tiene Álava, y bueno, pues eso sirve para hacerse una idea de que no es gran cosa, pero desde los años 80 del siglo pasado hasta el año 68, hasta 1968, desde tiempos relativamente recientes, Guinea ha sido una colonia española. Luego veremos en qué condiciones se ha quedado, cuál es su situación política, cuál es también su situación desde el punto de vista del desarrollo social y del desarrollo humano, y qué es lo que está haciendo la asociación Manuel Javier, que lleva precisamente el nombre del explorador vitoriano, qué es lo que está haciendo en aquellas tierras.
Pero antes de pasar a esa faceta, a mí sí me gustaría, Enrique, contraponer dos caracteres, dos personalidades, como son, por una parte, el prototipo del investigador con sus luces y sus sombras, que sería Stanley, y otro personaje, otro tipo, mucho más romántico, con muchos medios y seguramente con una idea no de la conquista ni de la descolonización, sino del descubrimiento, con una idea un tanto más romántica, muy diferente a Stanley, que es el prototipo del aventurero. Pues sí, es curioso observar cómo estos dos personajes que se cruzaron un día en el Hostal Pallares de Vitoria, como uno de ellos, que en este caso Siradier, era un crío que desde los 12 o 13 años ya soñaba con ser explorador y cubrirse de gloria, en el buen sentido de la palabra, dedicando su vida a explorar el África desconocida. Y luego, pues, las circunstancias personales y del país al que pertenecía, pues le llevó a cubrir su sueño. En realidad él llegó a explorar África, pero bueno, pues con unos medios muy limitados. Yo creo que para los medios con los que contó hizo maravillas, porque no solo exploró, sino que conoció, ¿no? La exploradora que tenía un lema que era conocer lo desconocido, más que explorar lo desconocido. Entonces él no exploró como hicieron luego, pues veremos un poco los otros exploradores de la zona de África Central, que entraban como una saeta sin pararse a ver lo que tenían alrededor, sino que ellos eran auténticos corredores, ¿no? Que lo que intentaban era llegar lo más lejos posible. Y ayer ya se ve en sus libros, como has dicho antes, se detiene, observa, habla, hace amigos, toma notas, se para a coger una piedra, se para a recoger un insecto, y sin medios prácticamente, pues consiguió conocer todo aquello, conocer a sus gentes y sus culturas. Pero claro, no pasó a la gloria. En la historia no se le conoce como un gran explorador, le conocemos en Vitoria y no todos, ¿no? Yo creo que se conoce más en Guinea que en Vitoria incluso. Pero, y luego está por otro lado el otro tipo, por ejemplo Stanley, ¿no? Que era un periodista, realmente un freelance, un mercenario de la pluma, que había estado en las guerras de los Sioux, había estado en la guerra de Abisinia, siempre como corresponsal de guerra, y un día el jefe le dijo que tenía que ir a intentar encontrar a Livingstone, y así se encontró con su destino. Jamás se hubiera pensado que iba a ser un explorador africano, pero lo fue, exploró con unos medios tremendos, porque las expediciones de Stanley podían ir 600 o 700 personas, ¿no? Entre propios extraños, y llegó a la gloria, porque realmente fue el explorador que descubrió las fuentes del Nilo, el secreto de las fuentes del Nilo. No es que lo descubriera, porque ya Speke había dicho que el lago Victoria era la fuente del Nilo, pero no lo pudo demostrar. Entonces el que realmente lo demostró al final y el que convenció a todos de aquel enigma, pues fue Stanley. Livingstone pues era otro estilo también, más parecido, entiendo yo, a Iradier, porque viajaba solo. Pero Mungo Park también. Mungo Park fue antes eso, yo creo que todavía más meritorio, ¿no? En el 18 Mungo Park fue la cuenca del Níger. Todavía, pues eso, probablemente más meritorio. Por ahí se murió, ¿no? Y bueno, pues el Livingstone, lo que pasa es que era pues también de este estilo, la verdad es que él tenía un perfil ya misionero, evangelizador, y sobre todo antiesclavista también, ¿no? Que es lo que movió mucho a Livingstone. Pero desde luego entre Stanley y Iradier es un poco como nos dan el agua al vino, ¿no? Yo creo que son dos personajes absolutamente diferentes, pero que también de alguna forma demuestran dos realidades diferentes de a quién servían, ¿no? De alguna forma. Claro. Iradier iba, aunque fuera el nombre de España, pues España no era precisamente alguien que pudiera dar el do de pecho y tal, ¿no? En aquel entonces un periódico americano tenía mucho más poder para mandar a una expedición a África que todo. En cambio, Stanley lo que quería, trazar vías, entrar hasta adentro para tener más posiciones. Bueno, y Stanley
que trabaja en un periódico estadounidense, pero también luego trata a Leopoldo, cuando en la conferencia de Berlín le dan lo que conocemos como el Congo, la República Democrática del Congo, el antiguo Zaire, le dan ese protesta, bueno, protestar no, ese territorio bajo su dirección, bueno, bajo su... Bueno, ya para entonces está en el gran explorador. Está en el gran explorador, pero lo contrata Leopoldo, le paga muy bien y dice, venga, pues ahora esto, y a lo que le echen, ¿no? En camino de vida abierto, pues yo creo que se entristece un poco por el tema de que no, de que lo que él pedía o lo que él tenía en la conciencia de sus viajes a África, ve que no se está materializando, ¿no? O que no se le da la importancia de vida, es decir, lo que es la flora, la fauna, la antropología, quizás por ahí iría más Stanley batalló en África en numerosas ocasiones, se puso en los bandos de las guerras de los reyes que fue contando por allí, las balanzas en las guerras en la historia. Un esclavista dificulté para llegar hasta el río Congo, ¿no? Había una ruta a los esclavistas para que llegaran al centro de África, ¿no? Sí, las biografías de Stanley lo presentan como un hombre sin escrúpulos, que no es tanto muy difícil, como lo hacéis vosotros en aquella magnífica exposición sobre Javier. Nació, o por lo menos se crió en una inclusa, y bueno, eso seguramente explica pues su carácter tremendamente fuerte, ¿no? Fuertísimo, de un hombre sin escrúpulos, de un hombre extraordinariamente capaz, por supuesto con mucha imaginación, pero también con una mentalidad comercial en muchos casos, y yo creo que en ese sentido, pues para lo bueno y para lo malo, es el primer periodista moderno en el sentido de los grandes medios, de una persona que maneja grandes medios, que es capaz de afrontar cualquier peligro, que por supuesto no va solo, va con exposiciones de 500 o 600 personas, y que tira con la misma facilidad de látigo que de pluma, ¿no? Y llegado el caso que de todo. Sí. Una anécdota muy curiosa de Stanley, que es cuando él encontró a Livingstone no quería volver con él. Entonces hizo que Livingstone volviera a reescribir sus diarios para que él pudiera demostrar a su vuelta que había estado efectivamente con él, porque yo calculo que le tendría al pobre Livingstone escribiendo ahí a orillas de Tangánica una buena temporada, ¿no? Pues el caso es que cuando volvía, vadeando un río, el porteador que traía los escritos de Livingstone, pues se dio quedar enfangado vadeando un río con el agua hasta el cuello, ¿no? Entonces, claro, Stanley, que ya estaba en la otra orilla, vio que que le caía el fardo al agua, pues todas sus pruebas que él llevaba se perdían. Y entonces lo cuenta en su libro, incluso lo dibuja muy bien, tal. Sacó un revólver, le apuntó al porteador a la cabeza y le dijo, si se te cae al agua te vuelo la cabeza, ¿no? Y no es que lo contara, es que seguramente si se le cae al agua le vuela la cabeza, y no se le cayó. Y pudo demostrar que había estado con Livingstone. Dijo, por ejemplo, Javier no tuvo ningún tipo de enfrentamiento con nadie, ¿no? En una ocasión que cuando celebraban en Tangani el acuerdo con los jefes fans desde aquel entonces, con la pólvora que llevaron, hicieron una demostración de fuegos de artificio. Estaban todas las canoas de los fans en el río, y una se debió desviar de su trayectoria y pegó en una canoa, con lo cual se fueron todos al agua. Y ese fue el único momento de tensión real que vivieron en todo el tiempo que estuvo. Bueno, quizás un poco lo que dice que lo de los fans. Los fans es una de la etnia más o menos mayoritaria en lo que es la Guinea, y la otra sería los Bufis, ¿no? Para que la gente se ubique, hablamos de fan y... Dando un salto en el tiempo, también la presencia europea, la presencia del hombre blanco en África y en otras latitudes, pues ha tenido muchos lugares, ¿no? Ha tenido muchas zonas oscuras. No sé si es el momento de hablar del colonialismo, porque nos llevaría quizá mucho tiempo, pero sí de preguntarle a un experto como Víctor Amado cuál es la situación del África subsahariana en la actualidad. Al margen de Guinea, cómo están ahora mismo las cosas en África, cómo se queda el continente africano después de la independencia de la mayor parte de los países, que tiene lugar en torno a los años 60, en 1960. Pues
podría hacerse el chiste fácil, ¿no? Como está la realidad africana, pero bueno, en fin, no lo vamos a hacer. Yo creo que leía unas líneas yo creo que desde mi punto de vista, el historiador más importante del África, que es Joseph Kizerbo, él dice que la realidad africana ya no responde solo a su pasado colonial. O sea, que de lo que pasa hoy en día en África no solo hay que buscar las raíces o las causas en su pasado colonial, sino en los procesos de descolonización, ¿no? En los procesos de descolonización que ahí habría que dar dos características. En un principio, las nuevas formas de colonización que se han establecido, y aquí podríamos entrar en el tema de los estados, cómo se quedaron, cómo no responden a una realidad africana. Y segunda parte, sí, la tiranía del Congreso de Berlín, pero de otra parte, sin olvidarnos tampoco un poco la responsabilidad, y él lo dice también, de los propios dirigentes africanos, ¿no? Y es un caso también muy paradigmático para ver cómo los que están gobernando en Guinea obvian, pero cómo también la oposición, hay de todo, por decirlo de alguna forma, y me quedo, vamos, y soy, no voy a criticar mucho, pero te dicen que veo un poco la realidad africana. Aún así, viendo lo que vemos todos los días, las imágenes que nos dan por televisión, sobre todo, que siempre son las mismas y dirigidas a sensibilizar de una forma muy determinada a la gente, yo creo que hay que ser también un poco optimista, ¿no? Optimista en el tema de África, ¿no? Yo creo que a partir de los 90, pues África, poco a poco, lo que algunos llaman el renacer africano, pues va encontrando su camino, ¿no? Que su camino tiene que ser una génesis entre lo que de bueno tiene en lo que su pasado colonial pueda encontrar de formas de organización política, administrativa y de gestión, y lo propio africano, ¿no? Yo creo que de esa simbiosis debe nacer un poco lo que es el futuro de África. África está buscando su propio futuro. Y yo creo que va por buen camino. Lo que pasa es que no podemos exigir lo que en Europa o en otros ámbitos del mundo han sido procesos históricos muy largos, de amplio desarrollo, pues que se produzca en 10 años. Y luego otra cosa, lo que también comenta Kizerbo, ¿no? Que quizás el gran reto, hoy en día hay un reto más que tiene África, que es insertarse en esa mundialización, ¿no? Y sobre todo no quedarse aislada de los medios de comunicación. Es decir, hoy en día Internet, por ejemplo, supone una maximización más para el continente africano. Es decir, no estar insertos en los grandes vías de la comunicación, hoy en día es un elemento más que hace que la inserción de África en este contexto mundial pues sea más complicada. Entonces ahí sí que hay que cooperar, ¿no? Y sacamos la palabra cooperar porque quizás es otro ámbito también interesante, ¿no? Enrique, Álvaro, ¿cuál es la situación actual ahora mismo en Guinea Ecuatorial? Bueno, la situación actual, ha habido unas elecciones, últimamente... Estoy pensando sobre todo en aquellos oyentes que supongo que son la mayoría que desconocen completamente el país y que no tienen referencia, no digo ya política, de la política más reciente, sino que desconocen completamente el país. ¿Qué se le puede decir para que se hagan una idea? Pues yo diría que a mí también hay una realidad que se puede también generalizar a toda África, ¿no? Que siendo una colonización y un proceso de colonización tan corto en el tiempo, porque en realidad la presencia europea en general en África y en la concreta de España en Guinea Ecuatorial no duró más de 75 años. 1900, en el caso de España hasta los años 68, de presencia, digamos, unos 60 años efectiva, más o menos. Efectiva en general en África no ha superado los 75 años, ¿no? En Guinea Ecuatorial no ha pasado los 60 años, ¿no? A mí esto me llama mucho la atención, como una presencia tan corta de europea y del mundo, del primer mundo en África, ha tenido esa repercusión tan fuerte, ha tenido esa... no sé, yo creo que hay un... Claro, España deja sus presiones en África en Guinea y luego la parte de lo que es el Sáhara Occidental y todas estas zonas, es que las deja. Porque evidentemente la historia siempre de España siempre ha sido un poco en ese sentido, pues las necesidades internas al final se tiene que ir un poco desposeyendo de lo que tenía, que suponía más problemas, ¿no? Entonces España se va
se va en 1968 y luego se va posteriormente a la zona del Sidi, y se va y deja a los que con los que había estado a la buena un poco de Dios, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué pasó en el resto de África? Que las grandes potencias, Francia y Gran Bretaña, negocian las independencias. Es decir, es un proceso en el que las metrópolis, después de la Segunda Guerra Mundial, por cuestiones evidentes, negocian cómo salir de ese proceso de independencia. De esas negociaciones hacen que la mayoría de las independencias sean más pacíficas, si se puede decir de esa forma, ¿no? Pero también esa negociación conlleva, también hay que decirlo, esa nueva forma de colonialismo, ¿no? Esas estructuras administrativas, políticas administrativas que se instalan en África, ese control por la vía de la política de lo que es el desarrollo económico, es decir, esa forma de colonialismo se gesta en esas negociaciones de independencia. En el caso de España, como se abandona, pues sí que tiene una buena parte de los africanos. En este caso, viéndolas éticamente, es decir, en Guinea, pues son independientes. Llega Macías, dan unas elecciones en el 68, si no me equivoco, luego da su golpe de Estado. Claro, en lo que es el Sahara Occidental hay otra cuestión, ¿no? Eso lo toma ya el Marruecos, pero en ese sentido sí que se emancipa totalmente de Guinea, podríamos decir, ¿no? Sí, pero claro, sin embargo hay una interrelación y una dependencia, ¿no? Y luego los últimos años la capa del español en Guinea también fue muy grande, ¿no? Porque se va creando ese odio, ¿no? Y eso, yo creo que eso tampoco es más resaltable que lo que sucedió en otras zonas de África, ¿eh? Lo que pasa que sí que se resalta más quizás porque no había más posesiones, ¿no? Pero sí que también es cierto que ese odio de hecho hay un libro que se titula se va suavizando Crea un desencuentro, ¿no? Ese desencuentro se va suavizando hoy que estamos a 30 años, a 31 años de la independencia, y que ha pasado un tiempo suficiente o por lo menos un tiempo grande, y que los guineanos pues han tomado en sus manos su propio destino, aunque en fin, con problemas, con algunas dictaduras, con problemas étnicos y de carácter tribal, con unos índices de desarrollo pues todavía muy bajos, pero en fin, ha pasado tiempo, ha cambiado esa imagen. Lo que pasa es que yo creo que tampoco en Guinea ha habido el anticolonialismo, en este caso antiespañolismo que había en Guinea en la época de la independencia. Yo creo que era relativo y muy centrado en diversas esferas de poder. Y hoy en día, pues yo creo que pasa, por mi experiencia personal, cuando voy por allá, yo creo que pasa lo mismo, ¿no? Es decir, cuando hoy en día vas a Guinea y hablas con la gente, la inmensa mayoría de la gente, digamos que es pro-española, incluso más que muchos españoles, ¿no? Es una cosa que sorprende cuando vas por ahí, joder, es más español que yo, ¿no? Pero, sí, ¿no? Pero en cambio el poder establecido es el que en la política española le resulta más molesta, porque es el que está, digamos, más o menos intentando que el país avance, por lo menos hacia un cierto respeto a los derechos humanos, a las libertades individuales y colectivas. Pues el poder sí que es anti muchas veces, y pues te puedes encontrar con problemas pues con el poder, ¿no? Con el ejército, con la policía, con el gobierno. Pero en general la gente es muy amable, muy buena y te recibe muy bien, y además te quieren mucho. Incluso te dicen, es que nos habéis abandonado. Claro, es que habéis abandonado, se sienten realmente abandonados, ¿no? En la época de la colonia, o sea, es verdad también que en el año 68 Guinea Ecuatorial era uno de los mayores índices de renta per cápita de toda África, ¿no? La sanidad estaba totalmente cubierta, la educación exactamente igual, pero ¿cómo se logró esto? Yo pienso que fue a base de una pseudoprotección, era una población pequeña, había nada menos que un patronato de indígenas, que era el que se ocupaba de proteger a los pobres indígenas que no tenían instrucción, no podían poseer tierras, no podían ser propietarios de un local, comerciantes, etcétera, etcétera, ¿no?
había un proteccionismo, paternalismo, misionero, etcétera, etcétera. Y son nombradas provincias españolas en el 59. Sí, sí. Una política paternalista muy propia del régimen, ¿no? Eso es. Y unido a que la mano de obra fuerte era nigeriana, gabonesa, entonces, ¿no? Pues unido a eso, claro, el guineano medio vivía en un cierto nivel alto, ¿no? Un nivel de clase media alto, con unos sueldos importantes, las clases sociales en las guineanas de nivel adquisitivo muy alto, como los fernandinos de Fernando Po, ¿no? Había gente con muchísimo dinero. No los vengas ni los bubis ni los pan de allí, pero había una clase de fernandinos que eran gente que eran liberados de colonias o de Sierra Leona o de tal, y había una clase indígena muy rica, ¿no? Y claro, eso se va a costa de hipotecar su cultura, de hipotecar sus raíces. Es lo que se llama minorías occidentalizadas, ¿no? Es decir, que son africanos, son eran occidental, ¿no? Pero bueno, que se daba también, ¿no? Se daba en la isla sobre todo, pero el guineano fan de cualquier poblado del interior de Guinea, pues vivía 20 veces mejor, no ya que cuando se descolonizó, mejor que ahora. Porque ahora, porque hace 40 años vivían mejor que ahora. El nivel de vida que ha retrocedido en estos 10 años. Y eso que en los últimos 10 años, pues se nota poquito a poco que van mejorando, porque cuando nosotros empezamos a trabajar en Guinea, allí no había nada en los mercados. Hoy vas al mercado y ves que hay cosas, ¿no? Y ves que llegan cosas, y ves que en Cobo, que antes costaba llegar 4 días, ahora hay incluso teléfono público, ¿no? O sea, que ahora van a ir por la luz, todavía no van a poner luz. Pero desde luego el país con la independencia se vino abajo. No, lo que decía Víctor, no, la ruptura fue tan fuerte, con la independencia fue tan fuerte, o sea, desapareció la clase empresarial, desapareció toda la estructura social. Mira, yo apareció estoy de acuerdo con la Macías prohibió el pan, por ejemplo, ¿no? Porque pensaba que era aquí. Yo estoy de acuerdo anticolonizar, antes de colonizar con esa terapia africana. Yo estoy de acuerdo en una cosa, y en general hablo de Guinea y hablo de muchos otros países de África subsahariana o la África negra, ¿no? Para que la gente lo comprenda. Se colonizó mal, se descolonizó peor. Pero hoy en día, en mi opinión personal, esos países no están suficientemente maduros para gobernarse solos. Y yo sé que eso es muy fuerte decirlo, y lo digo porque me gustaría que haya un poco de controversia en esta mesa. Pero yo creo que esos países no están maduros para gobernarse solos. Y yo creo pues que hace falta, que no se puede permitir que haya masacres como las que ha habido en Ruanda, que haya masacres como las que está habiendo en Sierra Leona, que haya muertos a diario como puede estar habiendo en el Congo y nadie se entera de nada, y nosotros estamos aquí de brazos cruzados porque hacemos cooperación, con la cooperación, vamos a acabar las 12 y luego me decís que no, porque no me vais a convencer, ¿no? Porque decimos vamos a hacer cooperación, y con la cooperación, y hay que hacerla, y yo soy el primero que llevo 10 años haciéndola, estamos poniéndole tiritas al negro que le han cortado el brazo de un machete. Igual lo que hace falta es un señor con un fusil que le quite el machete al tío que está cortando brazos. Entonces yo en ese respecto soy absolutamente intervencionista y comprendo que igual no es políticamente correcto decir esto, pero como yo no soy político, pues lo digo. Y yo creo que tenemos una obligación de intervenir en África, porque esos países no están maduros para gobernarse solos. Ahora os dejo a vosotros. Yo aquí lo que acabo de decir diferenciaría por un lado que hay que distinguir entre lo que es la madurez de un país para gobernarse por sí mismo y otra vez lo que son los conflictos o las guerras que puedan existir en estos momentos en África. O sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra, pienso yo. No se puede hacer esa conexión de madurez para gobernarse por sí mismos de los conflictos o las guerras que haya o la posible intervención de terceros en esas guerras. El tema de la madurez, por ejemplo, en Guinea Ecuatorial existe el problema de la desestructuración social, de la que no hay cuadros formados
porque están todos fuera del país, hay un exilio económico, hay un exilio político, hay unos problemas importantes sociales que impiden que el país vaya avanzando poco a poco. Avanza, pero a pasos muy pequeños. Por eso, porque no existe esa formación, hay un gran problema de formación de cultura de la democracia, de cultura del trabajo, de cultura, etcétera. Pero eso para mí no tiene nada que ver con los posibles conflictos. Y Ruanda es otro mundo aparte, Ruanda del Congo. Ruanda es un país muy avanzado, entiendo yo, socialmente y estructuralmente no tiene nada que ver con Guinea Ecuatorial. Los problemas son otros completamente distintos. Yo sí que, no sé. Hombre, yo con lo que ha dicho Quique, evidentemente no estoy nada de acuerdo. Pero a mí me parece que hablar de que si son maduros los estados africanos o África para gobernarse, no voy a decir que me parece desconocer la cultura africana, porque en este caso no es así, pero no creo que sea, vamos, totalmente en desacuerdo. Primero, no creo que son inmaduros personas como Mandela, no creo que sean inmaduros los políticos de Nigeria, no creo que sean inmaduros los políticos de Ruanda y de Burundi que han organizado sistemáticamente masacres determinadas, no creo que sean inmaduros un político como en Etiopía, no creo que sean inmaduros como un político en Uganda. Es decir, inmaduros no son, algunos quizás muy listos y han aprendido muy bien las lecciones en West Point, pero inmaduros no creo. Otra cosa es la desestructuración social que hay. Es decir, la desestructuración social que hay y la falta de legitimidad que tiene las organizaciones político-administrativas que hay en África. El Estado-Nación, en ese sentido, tiene una deslegitimidad total en lo que es el propio devenir africano. Yo creo que uno de los grandes problemas para comprender lo que está ocurriendo en África radica precisamente de la herencia, de la mala herencia que dejó el hombre blanco, ¿no? En esas, como comentaba antes Víctor, en esa especie de independencia negociada entre las antiguas metrópolis y los nuevos países que acceden a la independencia, una de las cosas que queda siempre es un sistema político de corte occidental, un parlamento, una constitución, un ejecutivo, en fin, unas normas y unos presupuestos que son completamente distintos a lo que es la propia cultura africana. ¿Qué es lo que ocurre? Pues yo tengo la impresión de que lo que ha ocurrido es que son cáscaras vacías, que la mayor parte que han fracasado en casi todas las partes estos estados por la falta de una cultura democrática. Eso creo que es verdad. En segundo lugar, creo que las metrópolis no solo dejaron una mala herencia, sino que han seguido manteniendo una mala ficción. Porque las metrópolis, cuando descubrieron que los gobiernos no eran representativos, que no había una cultura democrática, etcétera, en vez de planteárselo de otra manera, procuraron, o han procurado, no solo en el caso de Guinea, sino en general en todos los países, han procurado arropar a aquellos personajes, muchas veces dictadores sanguinarios, a aquellos personajes que podían defender mejor o que podían mirar mejor a los intereses de la antigua metrópoli, con lo cual se ha agravado, ¿no? Y luego pasa también otra cosa, que nuestro empeño en medir y en tratar a los países africanos como si fueran estados comparables a los europeos, con la tradición que tenemos aquí, con una tradición larguísima de mucho tiempo, de ensayos, de rectificaciones, de constituciones, de separación de poderes, de teoría política, en fin, en Europa tenemos una larguísima experiencia que eso nos ha hecho ir para adelante y para atrás y en definitiva ha terminado conformando una cultura democrática. Una de las grandes tragedias en África es que en muchos países subsisten todavía las rivalidades étnicas, que se concibe el Estado como una especie de reparto del poder, aquel que llega al Estado, digamos, de una forma nepotista, lo reparte entre los suyos, normalmente entre su clan étnico y cultural. Y sobre todo la percepción de la violencia como forma de llegar a ese poder. Claro. Sí, es que mira, yo hablaba un poco porque cuando vas allí a cualquier país que vayas, yo no sé si es inmadurez o es que hay mucho, pero la corrupción está metida absolutamente hasta el tuétano allá. Desde que pisas un país allí hasta que te vas, estás absolutamente inmerso en la propia corrupción. Entonces allí te das cuenta que no funciona nada porque desde el más bajo elemento de la escala social hasta el ministro o el presidente del gobierno están metidos en el círculo de la corrupción. Ya sé que nosotros tampoco podemos ir dando
ejemplos, por la vida. Todos los dejo para los misioneros, que tampoco soy. Pero claro, eso es un peligro. Yo no sé cuáles son las causas ni cuál es el diagnóstico. Yo ahí se me escapa porque no soy un teórico. Pero yo lo que veo es que en esos países o se hace algo para que eso funcione, para que el dinero se redistribuya más equitativamente. Porque muchas veces lo hemos comentado, en Guinea Ecuatorial los americanos, la Móvil, la compañía de petróleo, está sacando 100.000 barriles de petróleo al día. Es el que le presta el claro, pero en Guinea no estamos hablando como en Nigeria de un país de millones y millones de habitantes, en Guinea tiene 400.000 habitantes. Si cada día se sacan 100.000 barriles, pues empieza a dividir, con que dividan los barriles de manera equitativa entre su población, pues te darías cuenta que da para hospitales, que da para escuelas, que da para carreteras, incluso da para que el gobernante sea rico. O sea, que yo no digo que no tengan que ser ricos, porque como tú dices, no hay que respetar su cultura. Y en África la cultura es que el que gobierna es rico. Entonces yo no digo que no, pero da para que se reparta mejor el dinero. Probablemente la misma corrupción ha sido usada y estimulada por las potencias occidentales. La vía más rápida y más eficaz para convencer y para ganarse la voluntad de un gobierno, más que de un gobierno de la clase gobernante, es untarle. Tenemos a Mobutu, que le han estado sosteniendo años y años con un montón de dinero. Voy a inventar la bicha, pero hace pocos días leí un informe del Banco Mundial y luego un artículo en el que el propio Banco Mundial se está dando cuenta que el dar créditos a África, algunos de sus dirigentes lo dan cuenta, otros no, que el Banco Mundial en general practica esta política, que no servía si no se creaba antes una clase, o sea, un sector público de administración competente e independiente de los avatares políticos. Es decir, que estaban viendo que todo lo que el dinero que daban se iba en la corrupción y en la burocracia. Entonces, claro, una de las políticas del Banco Mundial siempre ha sido el sector público de alguna forma liquidarlo, y se está dando cuenta de que uno de los problemas por los cuales las ayudas se pierden es porque hay un sector, porque hay una inexistencia de un sector público, o hay un sector público hipertrofiado que no es efectivo. Es que en Guinea Ecuatorial, pero los países africanos son los que van a tener que crear su sector público y los que van a tener que coger las riendas de su propio futuro. Yo no creo que ahí... Bueno, nos acercamos al final y no me gustaría terminar sin hablar de cooperación y sin ofrecer a nuestros oyentes la oportunidad de que puedan conocer qué es lo que está haciendo ahora mismo la Manuel Iradier en Guinea Ecuatorial. Bueno, pues vamos a dejarnos un poco de la teoría y pasamos a la praxis un poco, ¿no? Nosotros llevamos 10 años intentando cooperar en proyectos, sobre todo para cubrir las necesidades más básicas de la población, porque allí, como he dicho, pues hay dinero, pero el gobierno no mete un duro en la sanidad, por ejemplo, ni en la educación. Todo el dinero para pagar las sanidad de ese país proviene del exterior, vía cooperación, a través de ONGs, etcétera. Nosotros pues nos hemos centrado en la zona que exploró Manuel ayer, que es la zona del estuario del río Muni, y ya llevamos 10 años cooperando, sobre todo pues en aspectos relacionados con la sanidad. Llevamos la atención sanitaria de toda la población del distrito de Cogo, en el hospital y en puestos de salud. Con Anvisa llevamos ya 4 años trabajando en un programa de dotación de agua potable, muy relacionado también con la sanidad, porque a veces ganas más en salud haciendo pozos de agua que construyendo hospitales. Y también pues tenemos otros proyectos de formación culturales, digamos, de formación, educación, etcétera. Llevamos 10 años trabajando, hemos recibido ayudas pues de las diversas administraciones, como el ayuntamiento, que quizá fue la que confió más en un inicio en nosotros, que éramos más inexpertos, pero también otras como el Ministerio Español de Asuntos Exteriores o el Fondo Vasco de Cooperación al Desarrollo, y donaciones privadas. Nos financiamos de nuestros socios y donaciones que hacen particulares. Y pues bueno, pues vamos poniendo poco a poco nuestro granito de arena. A mí sí me gustaría igual comentar que además de todos estos proyectos de cooperación sanitaria, de dotación de agua potable, la Asociación Africanista, que nace con la idea de pues un poco retomar la idea de conocer lo desconocido de Iradier del siglo pasado,
Desarrolla también otra línea de trabajo que es importante y muchas veces es poco reconocida, ¿no? Tenemos una serie de personas vinculadas, algunas de ellas al Museo de Ciencias Naturales de Álava, a la Cátedra de Etología de la Universidad del País Vasco, y que desarrollan proyectos de investigación científica, estudios de biodiversidad, botánicos, zoológicos, entomológicos, etcétera. Y son trabajos que lo que hacen es enriquecernos a nosotros, ¿no? Es decir, que esto no es, nosotros no orientamos la cooperación como caridad, sino que recibimos también, no damos. Esto es un intercambio. Y si no se ve la cooperación así, lo que estás hablando es de caridad. Y la caridad es dar lo que te sobra. Y eso no es cooperación. La cooperación es dar lo que tú necesitas también y recibir. Muy bien, pues yo creo que son unas palabras magníficas para poner un broche, para cerrar la tertulia de esta noche y convocar o invitar a los oyentes de Radio Vitoria al próximo sábado, que habrá otro nuevo tema de conversación. Muchísimas gracias, Enabón.